Bueno, por fin hoy es el día, 12 de diciembre de 2024, día de la sentencia tan esperada sobre IRPH del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y lo primero que tengo que decir es que, como casi todas las sentencias del Tribunal de Justicia, es infumable. Este tribunal que hace tanta apología de la transparencia del consumidor informado, perspicaz, etcétera, la verdad es que debería tener un poco más de cuidado con estas cosas porque es que la sentencia cuesta mucho de entender. Y eso que yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a leer sentencias, pero yo no sé si es por la traducción o por qué, pero la sentencia la verdad es que hay que darle muchas vueltas para ver qué nos está diciendo. ¿Esto qué pasa? Pues que al final se aprovecha, hay múltiples interpretaciones y sobre todo pues el Supremo, que es el que al final tiene que en España dejar la cuestión ya terminada o zanjada, pues lo interpretará de aquella manera. Aunque un poco así a grosso modo, me parece que esta sentencia es muy parecida a la anterior, pero perfila todavía más que la anterior, concreta más la abusividad de la cláusula de IRPH. Bien, lo primero que vamos a hacer es a ver un poco la prensa, a ver qué ha dicho sobre esta sentencia. El Mundo, por ejemplo, el TJUE dice que el IRPH puede ser abusivo pese a ser oficial si faltó transparencia. ¿Vale? Bueno, esto no es del todo correcto porque la transparencia, como ya sabéis, como ya dijo el Supremo en su día, no implica abusividad. Entonces puede ser no transparente, lo que no significa que sea abusivo el IRPH. RTVE, el TJUE dice que el IRPH puede ser abusivo si se incumplió el requisito de transparencia. Pues un poco ha cogido el titular como el anterior, el del Mundo. Tampoco es del todo cierto. Es decir, la transparencia por sí sola no implica nada. No implica que la cláusula sea abusiva o que se vaya a declarar nula. La razón, pues más de lo mismo. El TJUE abre la puerta a la previsión de miles de hipotecas, a la revisión de miles de hipotecas, por la abusividad del IRPH si faltó transparencia. Lo mismo. La transparencia no, es lo que importa es la abusividad de la cláusula, el desequilibrio. Economies and Juris. Bueno, aquí el TJUE condiciona la nulidad del IRPH que se cumplen varios requisitos. Sí, vale, este artículo, bueno, pues, si lo queréis leer más extenso y sí que aborda un poco todas las cuestiones, ¿vale? No solo el tema de la transparencia. El Independiente, Europa abre la puerta a reclamar el IRPH al que están vinculadas un millón de hipotecas. Bueno, vale. Y Arriaga Asociados, que bueno, Arriaga Asociados celebra la sentencia del TJUE sobre el IRPH. Fallo favorable a los consumidores. Bueno, ¿qué va a decir Arriaga? Lo que quiere Arriaga es reclamar muchas hipotecas. Bueno, lo que se estaba diciendo, vamos a ver. Mm, Transparencia no equivale a abusividad. Eso ya lo dijo en su día el Supremo, tuvo cierta polémica y es una de las cuestiones que aquí aborda el Tribunal de Justicia Europeo. De hecho, ordena sus conclusiones de forma que primero se refiere a falta de transparencia y después aborda la posible falta de o la abusividad de la cláusula, ese desequilibrio o abusividad de la cláusula. Bien, como digo, a mí me cuesta mucho de entender, como muchas de estas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, pero y todavía quizá va a ser más complicado explicarlo de una manera que se entienda. A ver, en primer lugar, como digo, esta sentencia aborda el tema de la transparencia. Transparencia. Y empieza diciendo, bueno, la transparencia en este tipo de cláusulas o en esta cláusula de RPH se cumple ya solo con el hecho de que la escritura pueda remitir a el documento donde se habla de la definición de este índice. Es decir, con que la escritura nos diga dónde buscar, dónde tenemos que ver lo que es el IRPH, pues con eso ya se cumpliría el requisito de transparencia. Pero, claro, y aquí dices, bueno, pues entonces ya está. O sea, todos los IRPH son transparentes porque hay una remisión a otros sitios. Es decir, hay una remisión a la circular 5/94 Banco de España o, bueno, básicamente a la circular. ¿Vale? Entonces, aquí primero se dice eso. Bueno, la cláusula ya de por sí puede ser transparente con esa remisión a la norma
que crea este índice, ¿no? O que define este índice. Pero dice, aquí matiza, siempre que por las circunstancias de su publicación, eh, sea suficientemente accesible al consumidor, ¿vale? Y aquí es donde está el kit de la cuestión. Vamos a ver, es transparente, efectivamente, con esa remisión, pero siempre y cuando la entidad bancaria, el profesional, nos haya informado de dónde tenemos que buscar esa definición del IRPH, lo que significa el IRPH. Y en concreto, por ejemplo, podría ser el BOE donde se publica el IRPH, donde está publicado la definición de IRPH, donde está publicada la circular 5/94. Pues bien, aquí es donde fallan las cláusulas de IRPH, es decir, yo no conozco así a bote pronto ninguna cláusula de IRPH, pudiera ser que hubiera alguna, en la que se indica el BOE en concreto, número de BOE, donde se puede encontrar esa circular 5/94 que a su vez contiene la definición y los elementos del IRPH. ¿Vale? Y dice, bueno, y a falta de eso, a falta de que el banco nos dé la guía de dónde tenemos que mirar, pues también se podría cumplir la transparencia si la propia entidad bancaria en la escritura pues expone claramente la definición completa del IRPH. Y no solo la definición del IRPH, sino los elementos que componen el IRPH. A saber, lo más básico, lo que es el IRPH, es decir, el índice de los préstamos hipotecarios a más de 3 años, bancos, cajas o entidades, que en su composición o su formulación se constituye con medias de las TAE, no de tipos de interés, lo que hace que sean más elevados que otros índices como el Euribor, que se referencian a tipos de interés puros y duros, y que debido a esa elevada configuración por ser medias de TAE, la recomendación, la necesidad, como lo queramos ver, de incorporar un diferencial negativo. Es decir, a falta de que nos indiquen en la escritura dónde tenemos que mirar la definición del IRPH, el banco debería de explicarnos en la escritura esos 3 elementos del IRPH. O sea, lo que es el IRPH, cómo está configurado y la necesidad del diferencial negativo. Bien, pues esto, como digo, que yo sepa, no se cumple en ninguna escritura, o casi ninguna. Por lo tanto, eso daría lugar a la falta de transparencia del IRPH. Pero, como digo, la falta de transparencia no es lo importante. Antes de acabar con la falta de transparencia, puedo ir más allá. Es más, incluso aun si en la escritura el banco nos hubiera dicho, oye, mira, este préstamo está referenciado del IRPH, y el IRPH está publicado, o la circular 5/94 que lo define está publicado en el BOE número tal, tampoco cumpliría con esa directriz que nos da Europa. ¿Por qué? Porque ya hice la prueba en un vídeo anterior y además la hice con un préstamo del 2008. En el 2008 tú acudías al BOE por internet y no existían los BOEs anteriores al año 95. Es decir, que en el 2008, y creo que incluso más allá, 2009, 2010, en la página web del BOE no se podía consultar un BOE de 1994. Por lo tanto, aunque la entidad bancaria nos hubiera dicho, oye, el IRPH lo puedes consultar en el BOE tal, no se podía haber hecho. Porque, como digo, 2008, 2009, 2010, a través de Internet, en el BOE, no se podía acceder a BOEs anteriores al año 95. Bien, dicho esto, como digo, lo importante, la abusividad. Y entonces aquí es donde Europa nos da determinadas pistas para ver si la cláusula pudiera ser abusiva. Es decir, cuestiones que hay que observar, que el juez tiene que examinar y si esas cuestiones podrían ser pertinentes a la hora de valorar la abusividad de la cláusula. Pues bien, la primera cuestión se refiere al propio hecho de que la cláusula en sí se remita a la definición de IRPH contenida en la circular 5/94 y la entidad bancaria no haya explicado esos 3 elementos del IRPH que he dicho antes, la definición, su composición y la necesidad del diferencial negativo, solo por ese hecho ya esto resulta un dato pertinente para valorar la abusividad de la cláusula.
Es decir, el mismo motivo por el cual la cláusula no es transparente ya es un indicio o es una prueba o valoración pertinente sobre la abusividad del IRPH. Es decir, el hecho de que se remita a la norma y no explique con detalle esos elementos del índice IRPH. Una segunda cuestión que daría lugar a la abusividad de la cláusula, pues esto ya lo dijo Europa en su última sentencia, y es la ausencia de comparación con otros índices en las fechas de contratación, con otros índices de referencia, como el Euribor, que es el más conocido, la ausencia de esas comparativas con otros índices y con su evolución también es un dato pertinente a la hora de valorar la abusividad de la cláusula. Esto es algo similar a lo que pasaba con las cláusulas suelo. También establece Europa en su día que las cláusulas suelo, al no haber una comparativa con otras modalidades de préstamo, con cláusula sin cláusula, pues podría dar lugar a la abusividad de esa cláusula. Lo mismo ocurre con el IRPH. Con el IRPH. Y una tercera cuestión que aborda esta sentencia, además de las consecuencias, que bueno, eso ya sería una segunda cuestión, es que decía el Tribunal Supremo, bueno, como lo que está, el índice que está poniendo la entidad bancaria en la escritura es un índice oficial, pues es imposible que haya mala fe por parte de la entidad. Bien, por dice Europa, no, de eso nada. No se presume buena fe de la entidad por el hecho de que esté aplicando un índice oficial, ¿vale? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Puede haber una mala fe absoluta de la entidad, aunque esté aplicando un índice oficial como el IRPH, ¿vale? Entonces, básicamente, no sé si se ha entendido, es un poco la conclusión que saco yo de esta sentencia. Como digo, pues bueno, puede dar lugar a varias interpretaciones, después de haberla leído y releído, sobre todo de leer las preguntas que se le elevaron, de las 22 preguntas, al final algunas se han desechado. Las preguntas que se le hacían eran mucho más claras que las conclusiones a las que llega la sentencia. Y bueno, decir algo que no se está diciendo por ahí mucho. Es decir, que estamos hablando de IRPH, estamos hablando de esta lucha gracias a no grandes despachos como Arriaga, Uría, etcétera. No grandes despachos, sino a grandes abogados como José María Erausquín y Maite Ortiz, que son los artífices de esta lucha del IRPH y que nos han regalado esta sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que no es que ahora la vía, porque yo entiendo que la vía ya estaba abierta, sino que confirma y consolida todavía más la vía que había abierto la anterior sentencia, que era un poco ambigua. Esta no es todo lo precisa que hubiésemos querido, pero perfila ciertas cosas, ciertos matices, hace mucho hincapié en la información del diferencial negativo, que eso es importante, y bueno, entiendo que ahora sí habrá que ya interponer demandas apoyándonos sobre todo en esta nueva sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y, bueno, sobre todo los recursos, sentencias que están pendientes de publicarse. Nosotros concretamente tenemos sentencias votación y fallo es muy, muy en breve. No sé si lo han hecho coincidir con la sentencia para aplicar al fallo de esa sentencia lo que dice Europa, pero bueno, en breve ya veremos cómo se aplica esta sentencia a las resoluciones que estamos esperando de los tribunales españoles. Antes de terminar, quería hablar de una cuestión, y es que el otro día, leyendo un artículo de precisamente José María Erosquín y Maite Ortiz, hablaban de que bueno, los jueces españoles no han sido valientes, mientras que se estaba a la espera de esta sentencia de Europa, no han sido valientes a la hora de suspender los procedimientos en curso a expensar de lo que dijese Europa en esta sentencia. Y esto lo digo porque hace unos meses, en julio, antes de este verano, me pasó una cosa que la verdad es que para que veáis hasta qué punto a los políticos les importa un pepino todo esto del IRPH y de los consumidores. Veréis, y veréis por qué dice esto José María Erosquín y Maite, muy importante. Es decir, el hecho de que un juez suspenda, paralice un procedimiento hasta que se dicte una sentencia es importantísimo, porque si tu sentencia, el juez no se espera y tu sentencia se dicta, pues posiblemente existe una cosa que se llama, de la que ya hablo otras veces, cosa juzgada, que va a impedir que por mucho que Europa diga ahora
el IRPH es abusivo y ya está, no se hable más, por mucho que diga eso, si tu caso ya se ha enjuiciado, es muy difícil volver a enjuiciarlo. Cosa juzgada se llama. Entonces, por eso la importancia de que los jueces paralicen los procedimientos. En su día, con las cláusulas suelo, me acuerdo que pasó eh, que hubo una cuestión prejudicial en la que se le preguntaba a Europa si los acuerdos, entre comillas, que firmaron los consumidores con sus bancos para eliminar las cláusulas suelo, si esos acuerdos eran transparentes. Me acuerdo que ahí hubieron muchas sentencias, muchas demandas que se perdieron, porque los jueces no quisieron paralizar esos procedimientos a la espera de que Europa dijese si esos acuerdos de los consumidores con la banca pues eran transparentes o no. Finalmente dijo que, claro, que esos acuerdos podían perfectamente no ser transparentes y ser abusivos, lo que llevó al Tribunal Supremo a cambiar su criterio. Pero ¿qué pasa? Que lo que ya se había juzgado antes, pues ya no se puede volver a juzgar, ¿vale? Entonces dio lugar a que muchos procedimientos de ese tipo se perdiesen y que el consumidor ya no pudiese volver a reclamar por el efecto de la cosa juzgada. Bien, y a lo que iba. ¿Qué me pasó este verano? Pues tenemos una clienta que tiene una hipoteca, un préstamo hipotecario en ejecución, ya está en ejecución hipotecaria. El banco le ha demandado y tiene IRPH. Bien, ¿qué sucedió? Pues que en la última reforma de la ley de enjuiciamiento civil de diciembre de 2023, que entró en vigor en abril de 2024, se introdujo un artículo, si era 42 o 45 bis, no recuerdo bien, un artículo muy celebrado por nosotros, por los abogados, sobre todo los que llevamos temas de consumo. Y es que ya habría la posibilidad de que el juez suspendiese los procedimientos judiciales cuando se había elevado una cuestión prejudicial a Europa. Antes esa norma no existía. Existía la prejudicialidad civil, es decir, cuando en un pleito civil, pero de un juzgado de primera instancia, se estaba enjuiciando algo que pudiera tener efecto en otro procedimiento, pues podría llevar a la suspensión de ese segundo procedimiento. Pero no se contemplaba que esa suspensión se diese cuando se estaba tramitando una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo. Pues bien, se introdujo ese artículo 43 bis. 42, 45 es el 43 bis. Bien, pues ya se especificó eso expresamente. Ante una cuestión prejudicial, Europa, que pudiera afectar a un procedimiento civil de un juzgado español, pues poder suspender ese procedimiento hasta que Europa se pronunciase. Pues bien, pues perfecto. Y además en este caso era crucial. Enseguida que se publicó esa norma, pedimos la suspensión al amparo del artículo 43 bis. Es decir, hay una cuestión del IRPH a la espera de resolverse, una cuestión prejudicial, esta última de la que estamos hablando, y solicitamos la suspensión del procedimiento al amparo del artículo 43 bis. Bien, mi gozo en un pozo. ¿Qué pasa? La ley de amnistía. Ese artículo 43 bis perjudicaba la ley de amnistía, bueno, concretamente perjudicaba al señor Puigdemont porque la amnistía se iba a elevar a Europa. Entonces, eso significaba que la amnistía pudiese quedar en suspenso en los procedimientos, en los procesos judiciales civiles españoles, ¿vale? Porque se iba a elevar a Europa si la amnistía era correcta o no. Entonces, claro, como ese artículo no le cuadraba a la ley de amnistía, no le cuadraba al señor Puigdemont, pues la ley de amnistía derogó el artículo 43 bis. Por lo tanto, cuando el juez fue a resolver mi petición de suspensión de este procedimiento, que estaba ya para subasta, la vivienda, pues cuando el juez fue a resolverlo, como son tan lentos los jueces, que vamos a hacer, pues ya se había dictado la ley de amnistía y ya se había derogado el artículo 43 bis. Y me dijeron, pues no te lo puedo aplicar porque ese artículo ya no existe. ¿Vale? Para que veáis lo que les importa a los políticos, me da igual, blanco, negro, gris, amarillo, azul, rojo, marrón, lo que sea, cualquier político, lo que les importan los consumidores, las ejecuciones hipotecarias, etcétera. Eso fue un mazazo enorme, porque ahora ya la vivienda se ha subastado y bueno, ya veremos si podemos hacer algo con esta sentencia del IRPH. ¿Vale? Solo quería comentar esto como anécdota. ¿Vale? Ahora, gracias a esta sentencia, sí, hay un cartucho más que quemar y sobre todo para los procedimientos que aún no se hayan
fallado los que aún no se han iniciado, que vamos a empezar a iniciarlos a partir de ya, pues esta sentencia, la verdad es que viene como agua de mayo. Así que nada, bien, yo estoy contento. Lo estaba con la última sentencia, pero todavía digo un poquito más, ha perfilado más detalles, más matices a favor de la abusividad de la cláusula. Y bueno, vamos a esperar cómo evoluciona y sobre todo vamos a empezar ya a pleitear para que se declare la abusividad y la nulidad del IRPH.